interesante y yo hice mi tarea por si el maestro Arturo Rodríguez me la pedía, así que aquí la traigo hecha, que es el tema de los ajustes en el gobierno. Si quieren le entramos, hacemos una ronda sobre eso. Doy pauta haciendo un pequeño recuento, si me falta alguno me dicen, pero yo les doy, digamos que yo pongo los datos y ustedes escogen, agarren un área y digan, a ver, en esta área yo creo que el cambio es significativo por esto. Fueron ajustes que se hicieron, de los cuales se hubieran esperado cambios y no en todos los casos han ocurrido. Hoy mismo se está hablando de ajustes, ¿no? Hoy, así mientras nosotros hablamos aquí en Palacio Nacional, nuestros están haciendo nombramientos. Andan allá afuera esperando a ver que salga humo blanco, ¿no? Como si fuera el Vaticano. Pero fíjense todos los cambios. Mayo de 2019, Germán Martínez renuncia al IMSS, denunciando que la Secretaría de Hacienda está acaparando todo el tema de compra de medicinas y denunciando diferencias sobre todo con Hacienda. En ese mismo mes, mayo de 2019, Josefa Gutiérrez Blanco renuncia a la Semarnat luego de ser exhibida deteniendo un vuelo comercial para que ella se pudiera subir. En julio, bueno, en lugar de Germán entra Zoe Robledo, en lugar de Josefa Gutiérrez Blanco entra Víctor Manuel Toledo. En julio de 2019, Carlos Ursúa deja Hacienda con una carta muy fuerte, una carta explosiva donde revela diferencias graves con la política económica de López Obrador. Entra el subsecretario Arturo Herrera al relevo. Julio de 2020, Javier Jiménez Espriu, un hombre cercanísimo a López Obrador, incluso de su misma generación, digamos, o, quizá un poco mayor, pero de esa generación, Jiménez Espriu renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, también con una carta en la que le dice a López Obrador que no le gusta precisamente que se le dé a la Marina el control de los puertos, que no le gusta este tema de que la Marina obtenga tanto protagonismo. Entra el subsecretario Jorge Arganis al relevo. Agosto de 2020, Víctor Manuel Toledo deja la Semarnat después de que se revelan estos audios muy comprometedores donde él hace críticas muy fuertes a la 4T. Y eso provoca que en septiembre María Luisa Albores deje la Secretaría del Bienestar para entrar a Semarnat y a su vez María Luisa Albores es sustituida por Javier May, un tabasqueño también muy leal, muy cercano a López Obrador. En octubre de 2020, Alfonso Durazo deja la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para irse a buscar la candidatura de Sonora, entra al quite Rosa Isela Rodríguez. En diciembre de 2020, Graciela Márquez renuncia a la Secretaría de Economía para integrarse como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, y en su lugar es nombrada Tatiana Cloutier. En diciembre de 2020 se anuncia que Esteban Moctezuma será embajador de México ante Estados Unidos y esto obliga el cambio en la Secretaría de Educación Pública, donde entra Delfina Gómez. En junio de 2021, López Obrador anuncia, eso lo comentamos ya aquí en esta mesa, anuncia de una manera muy inédita que ha decidido remover a Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública en medio de esta polémica por el caso Félix Salgado y el rol del hermano de Irmeréndira en Guerrero, en fin, y asume el cargo el subsecretario Roberto Salcedo. En junio de 2021 se anuncia que Arturo Herrera dejará Hacienda para ir al Banco de México y que en su lugar entrará Rogelio Ramírez de la O, que el cambio ya se acaba de concretar hace apenas unas semanas, y Arturo Herrera entrará seguramente como gobernador del Banco de México cuando lo apruebe el Senado, muy próximamente. También en junio, Gabriel García renuncia a la coordinación de programas para el bienestar y se da este enroque que empodera a este muchacho llamado Carlos Torres Rosas, se dice muy amigo de los hijos de López Obrador y que asume las funciones de Gabriel como jefe de los superdelegados. Y finalmente en agosto, finalmente hasta hoy, hasta hace unas horas, en agosto por fin se da el famoso cambio que todo el mundo anunciaba de Olga Sánchez Cordero, renuncia a gobernación, se va al Senado y entra Dan Augusto López, gobernador de Tabasco, al quite. Ese hubiera sido en condiciones normales un tema que sin duda hubiera marcado hoy esta mesa sin pauta, pero como los acontecimientos se dan de esta manera, pues hoy vale la pena quizás hacer todo este recuento. Y hoy mismo tenemos la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica, lo que implica también un cambio en el primer círculo del presidente, ¿no? Es decir, ya no está Gabriel García, ya no está Julio Scherer,
ya no está Alfonso Romo, que eran 3 de los principales personajes en Palacio Nacional, más todos los cambios que hemos enumerado ya en el gabinete, algunos de ellos muy accidentados, producto de cosas medio escandalosas, que de pronto ya se olvidan, pero en este recuento lo que vemos es cartas con discrepancias, renuncias por un escándalo como el de la señora de Semarnat y cosas de este tipo. En fin, Jessica, ¿cómo ves tú las cosas en medio de todo este movedero de personas y estos ajustes? ¿Cómo ves? ¿Le han funcionado los ajustes al presidente? Primero, mi querido Ernesto, quiero yo felicitarte por este recuento que nos hace, que la verdad es que es tan específico, tan esquemático, que simplemente con leerlo te das cuenta de por dónde iban estos cambios, ¿no? Y sin duda, la primera parte, por lo menos yo diría que hasta cuando se va Víctor Toledo, ¿no? El secretario del Medio Ambiente en septiembre apenas del año pasado, hubo muchos cambios que fueron a pesar del presidente. Es decir, muchos cambios de gente que empezó con él el gobierno, que tenían ciertas intenciones en el gobierno, ¿no? Hablo de Carlos Ursúa, hablo de varios que has mencionado, sobre todo en la primera parte, que ellos dijeron, no es lo que me esperaba, de una u otra manera. Mira, coincido con Jessica, básicamente en los planteamientos que ha hecho. La primera parte de los cambios me parece que son los cambios naturales respecto a las formas de gobernar del presidente. No es lo mismo haber sido colaborador en la campaña, haberlo conocido en otro momento como candidato, como presidente de partido, a trabajar junto a él ya en el ejercicio de gobierno. Me parece que la salida de Ursúa, la salida de algunos perfiles que se han mencionado aquí al principio del sexenio, pues fueron cambios normales, es decir, o te adaptabas a la forma de ejercer el poder y el gobierno del presidente o simplemente te hacías a un lado. Parece que en ese contexto es en los que se presentan estos cambios. Pues digo, a mí no me escandaliza que haya cambios, ¿no? Si no le funciona a alguien, el gabinete pues tiene que funcionar con el presidente en turno. Si no le funciona a alguien al presidente o a la presidenta, si fuera el caso, pues sí, se hacen los cambios pertinentes. Pero acá también, pues como que los criterios han variado mucho, ¿no? Para cambiar a los personajes. Puede ser desde la lealtad, incluso casos como el de Irma Heréndira Sandoval, que no estaba, o sea, su trabajo estaba siendo cuestionado, pero al final de cuentas no se fue por eso, sino por supuesta deslealtad al presidente con el tema de el candidato en Guerrero, ¿no? Y que además ella no está involucrada directamente, sino el hermano.